buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto escuchar eso, qué gusto verles, qué gusto poder reunirnos a alabar, a adorar con esta hermosa libertad. Seguimos estudiando la carta a los Hebreos, una carta preciosa, una carta que al leer realmente uno no puede dejar de leer porque contiene tanta riqueza, tanta hermosura y por sobre todas las cosas exalta a Jesucristo, la superioridad de Jesucristo. Jesús superior que todo. Así que para entrar a nuestro pasaje de hoy, que es Hebreos capítulo 10 del 1 al 10, les invito a que me acompañen en oración primeramente. Padre Santo, Padre Eterno, gracias por esta mañana, gracias porque podemos reunirnos, Señor, a adorarte, a alabarte, a estudiar tu palabra. Gracias porque podemos continuar con nuestra serie, Señor, de la carta a los Hebreos, de la cual, Señor, ya pudimos ver tantas cosas hermosas, tantas verdades, por sobre todas las cosas, exaltar, Señor, la persona de Jesucristo. Y hoy queremos, Señor, exaltar su sacrificio, Señor. Queremos estudiar, Señor, tu palabra con reverencia. Queremos estudiarla con temor y temblor, como dice tu palabra, Señor. Que esa debe ser nuestra actitud. Estudiarla con respeto, Señor, porque es tu palabra la que estamos leyendo, Señor. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Y esa es la que tenemos en nuestras manos, Señor. Una riqueza que viene de ti, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a concentrarnos, a poder encontrar a Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder adorarte y deleitarnos, Señor, en conocerte, en conocer tus atributos, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que tu palabra nos confronte, que nos recuerde lo hermoso que eres, Señor. Que nos recuerde, Señor, lo mucho que necesitamos, Señor, ser dependientes de ti cada día, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Porque te fallamos todos los días, Señor. Porque somos pecadores. Gloria a ti por esa hermosa gracia, Señor. Amén. Mientras me acompañan a Hebreos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Quiero traer un nombre importante, Martyn Lloyd-Jones. Yo particularmente admiro mucho a esta persona. Lo que fue esta persona fue un médico, teólogo y predicador que influyó y contribuyó grandemente en el movimiento evangélico durante el siglo XX, dejándonos muchos libros, muchas enseñanzas, mucha teología. Y entre otras cosas, él dijo lo siguiente: no se puede comprender la cruz si se minimiza el pecado, ni se puede comprender el pecado si se ignora la cruz. Lo voy a repetir, por ahí el que estaba anotando justo dice que va a la mitad. No se puede comprender la cruz si se minimiza el pecado, ni se puede comprender el pecado si se ignora la cruz. Hay preguntas que necesitamos hacernos todos los cristianos y necesitamos saber cómo responder, porque son preguntas claves. Preguntas como, ¿qué entendemos por el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Hace poco estábamos estudiando también dentro de lo que es la serie de la carta a los Hebreos, el por qué Cristo tuvo que venir como hombre, por qué tuvo que morir como hombre, por qué tuvo que vivir como hombre. Pero, ¿por qué Cristo tuvo que morir en una cruz? ¿Cuál fue el propósito? Porque mucho escuchamos acerca de que Cristo murió por mí, pero ¿entendés lo que eso significa? Ahora, ¿por qué ese sacrificio de Cristo fue una ofrenda perfecta? ¿Qué fue lo que hizo que ese sacrificio sea una ofrenda perfecta? ¿Y por qué esa ofrenda fue superior a cualquier otra ofrenda o sacrificio
ofrecido en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento. Bien, pues hoy con la ayuda del Señor a través de Hebreos capítulo 10, del 1 al 10, vamos a tratar de responder estas preguntas y por sobre todas las cosas exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, exaltarlo por su sacrificio, el sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 10, 1 al 10. Lo voy a leer desde la versión NBLA para los que me acompañan a través de cualquier dispositivo que tenga la opción de cambiar versiones. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habría cesado de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Versículo 5, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Versículo 8. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, mira, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Hermanos, este es uno de los pasajes más claros y contundentes de toda la carta sobre la suficiencia de la obra de Cristo. Y marquen esa frase, la suficiencia de la obra de Cristo. Y el fin definitivo del sistema sacrificial del antiguo pacto. Si hay una palabra que van a escuchar, ya vienen escuchando y van a seguir escuchando durante la carta a los Hebreos, es antiguo pacto y nuevo pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. Y es muy importante que entendamos la diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. El autor inspirado por el Espíritu Santo, siempre tenemos que tener en cuenta que no era solo un hombre escribiendo esto, era el Espíritu Santo inspirando, era Dios mismo hablando. Por eso es la palabra de Dios. Y el autor inspirado por el Espíritu Santo argumenta una vez más la superioridad de Cristo. Esto nos lleva nuevamente al contexto de la carta a los Hebreos, lo que estaba pasando en ese tiempo cuando se escribió esta carta, y es que los hermanos estaban sufriendo persecuciones y con esas persecuciones también comenzaban a dudar de muchas cosas, incluso al punto de considerar a Jesús como un ángel más, como uno más. Es por eso que para el Espíritu Santo era importante que la iglesia de esa época y la iglesia de esta época y de todas las épocas entiendan que Jesús es superior. Por eso lo viene desarrollando desde el principio de la carta. Recordemos que al principio de la carta, y lo pueden obviamente leer en sus casas, el autor ya empieza demostrando que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es superior a los profetas, superior a Moisés, mencionando otros patriarcas también, que Jesús es superior a todos los sacerdotes y que Él es un sacerdote perfecto de un nuevo pacto y de un mejor pacto. Y es así que llegamos al capítulo 10, en donde el autor nos habla acerca de la superioridad del sacrificio de Cristo. Y para esto el autor divide este pasaje del 1 al 10 en 3 secciones, que lo vamos a ir viendo.
muestra que la ley, en primer lugar, muestra que la ley era solo una sombra y es también ineficaz, incapaz de salvar, o como dice en nuestras versiones, incapaz de hacer perfectos. Eso lo vemos del versículo 1 al versículo 4. También encontramos otra división y tiene que ver con que Cristo vino a cumplir aquello que la sombra anticipaba. Él vino a cumplir aquello que la sombra anticipaba. ¿Y lo hizo de qué manera? Con obediencia al Padre hasta la muerte. Eso lo encontramos y lo vamos a estudiar desde el versículo 5 al 7. Y en tercer lugar, que el autor concluye. ¿Cómo concluye el autor? Que toda esa obra eficaz fue eficaz para la salvación. Y eso lo constituyó una ofrenda perfecta. Versículos 8 al 10. Así que acompáñenme al versículo 1. Vamos a ir estudiando este pasaje. Y no solamente estudiando, sino encontrando a Cristo y deleitándonos encontrando a Cristo a través de cada pasaje, cada versículo, de cada tema que vamos a ir tocando hoy. Dice el versículo 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. El autor inicia explicando la naturaleza y el alcance de la ley. Era muy importante hablar de la ley porque recordemos que se estaba dirigiendo a personas que tenían muy en cuenta y estaban siendo atacados con relación a esto, con relación a traer de vuelta el antiguo pacto y lo que el antiguo pacto enseñaba, cuando en realidad ya estábamos en un nuevo pacto. Ellos ya estaban en un nuevo pacto, con un mejor sacrificio. Y muchos querían volver atrás. Entonces para el autor era importante explicar esto para que la iglesia no vuelva atrás. Y entonces es por eso que inicia explicando la naturaleza y el alcance de la ley, que incluía obviamente todo el sistema sacrificial antes de Cristo. El sacrificio de animales es muy importante en este pasaje, porque vemos un contraste entre el sacrificio que se hacía en el antiguo pacto y el sacrificio de Cristo. Entonces, lo primero que dice es que la ley solo tiene la sombra. La palabra sombra es otra de las cosas que ya vienen escuchando y van a seguir escuchando bastante durante la serie de la carta a los Hebreos. ¿Qué es una sombra? En la Biblia, cuando hablamos de sombra, nos referimos a una representación provisional, una representación incompleta y anticipatoria de la realidad futura. Una realidad futura y superior que en este caso se cumple con Cristo, o se cumple plenamente en Cristo. Esa es la sombra. Cuando la palabra de Dios habla de que la ley era una sombra, está diciendo que era algo que estaba anticipando a otra cosa más grande que iba a completar lo que esa sombra estaba proveyendo en ese momento. Sabemos que viene una persona cuando vemos su sombra, pero cuando la persona aparece, la sombra pierde relevancia. ¿Por qué? Porque ya está delante de nosotros la persona, la cual esa sombra anunciaba. Y esa sombra pasa a un segundo plano, porque ya le vemos a la persona. Y esa era la función de la ley, ser la sombra. ¿De qué cosas? Como dice el versículo, sombra de los bienes futuros. Ahora, ¿qué son los bienes futuros? ¿A qué se refiere el autor cuando habla de los bienes futuros? Bueno, esta es una forma de referirse a la obra de Cristo para salvación. Los bienes futuros. Pero el punto clave en este versículo, hermanos, está en el alcance o el poder que tenía la ley y todo ese sistema de sacrificios que estaba vigente anteriormente. Porque dice el versículo nuevamente, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos
a los que se acercan. Entonces, cuando el autor habla de la ley, se refiere puntualmente a la forma en que en el antiguo pacto se resolvía el problema del pecado, pero se resolvía de una forma provisoria y se hacía a través de sacrificios que solamente cubrían los pecados. Antes de Cristo, el pueblo de Dios debía realizar sacrificios todo el tiempo. Tenían diferentes tipos de sacrificios, y si bien no vamos a hablar puntualmente de cuáles eran los sacrificios, cada cuánto se hacían, pero tenían que hacer sacrificios todo el tiempo. Era una carnicería, no era solo así como se muestran en las películas, no, era una carnicería. Todo el tiempo sacrificando animales, todo el tiempo por causa del pecado. Pero esos sacrificios solo cubrían provisoriamente el pecado. Y dice el autor que estos sacrificios nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan, porque estos sacrificios nunca quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Entonces, era solo por un tiempo y nuevamente volvían a sacrificar, nuevamente volvían a cubrir. Cuando habla de perfectos en nuestro versículo, se está refiriendo, la palabra perfectos tiene una raíz que también se traduce como salvación o salvar. Es decir, lo que está diciendo el autor en este pasaje es que esos sacrificios no salvaban a nadie, no hacían perfectos. Y la prueba de esto está en el versículo 2. Acompáñenme al versículo 2. Dice, de otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Esta pregunta es muy importante porque primeramente se conecta directamente con el versículo 1 y nos ayuda a entender mejor que los sacrificios año tras año, todos esos sacrificios lo que hacían era recordar el pecado. Todas esas personas sacrificaban todo el tiempo porque ellos recordaban cada año su pecado. Recordaban cuán pecadores eran. La cantidad de sacrificios que ellos hacían les recordaba, yo soy un pecador y mi pecado es tan grave que tengo que volver a sacrificar, tengo que volver a sacrificar. Pero lo más grave aún en todo esto, hermanos, es que ellos tenían que realizar estos sacrificios porque el Señor no se olvidaba de sus pecados. El Señor se acordaba de sus pecados, por eso tenían que sacrificar nuevamente. Y esa es una de las diferencias grandes que encontramos en el nuevo pacto. Porque en Jeremías, acompáñenme a Jeremías, que es uno de los pasajes centrales en donde se anuncia el nuevo pacto, Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 34. En este pasaje, en este capítulo, nosotros encontramos la descripción de lo que el Señor iba a hacer y de cómo iba a ser el nuevo pacto. Y entre otras cosas menciona esto que se encuentra en el versículo 34. Jeremías 31, 34 y dice, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esa es una de las características principales del nuevo pacto. Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Pero en el antiguo pacto, Dios sí se acordaba de sus pecados. Por eso ellos tenían que sacrificar todo el tiempo. Y esos sacrificios solamente cubrían el pecado, nunca quitaban el pecado.
Y eso ocurría también porque ese sacrificio era insuficiente. Estos sacrificios eran a la vez necesarios porque ellos mostraban la incapacidad que tenían de salvar. Cada vez que ellos sacrificaban, no solamente recordaban su pecado, sino que recordaban que ese sacrificio no les iba a salvar, no les iba a hacer perfecto. Por otro lado, eso también hace visible la capacidad y el poder de Cristo, la capacidad y el poder del sacrificio de Cristo, poder para salvar. Dicen los versículos 3 y 4, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Las personas en el Antiguo Testamento anhelaban el sacrificio de Cristo. Ellos sabían que en algún momento habría un sacrificio superior, porque habían profecías de algo como eso. Iba a haber un sacrificio superior, que ellos iba a llegar un momento donde ya no tendrían que sacrificar todo el tiempo. Ellos anhelaban el día en que Dios ya no se acordara más de sus pecados. Ellos anhelaban eso. Y hoy en día nosotros vivimos eso. Porque hoy nosotros podemos decir que Él nos acuerda de nuestros pecados. Y eso únicamente por los méritos de Cristo. Es por eso, hermanos, que la ley era solo una sombra. Porque mientras ellos sacrificaban animales para cubrir pecados provisoriamente, ellos también estaban anticipando un sacrificio superior. De la misma manera como derramaban la sangre de esos animales en sacrificio, iba a haber una sangre que se iba a derramar, pero iba a derramarse una vez y para siempre. No iba a tener que derramarse todo el tiempo, año tras año, como ellos lo hacían. Había un sacrificio superior y esos sacrificios lo anticipaban. Eran una sombra de Cristo. Entonces en los versículos 1 al 4, Cristo es exaltado. Cristo es exaltado por un sacrificio superior que fue aceptado por Dios mediante ¿qué cosa? Mediante su obediencia. Y eso es lo que nos explican los versículos del 5 en adelante. Dice el versículo 5, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Lo que encontramos aquí es una porción del Salmo 40 y es interesante que el autor aquí utiliza este salmo dando a entender que es Jesús el que lo está diciendo. Si ustedes van a Salmo van a leerlo de forma diferente, pero aquí él da a entender que es Jesús mismo el que pronuncia estas palabras. Y es más interesante aún que desde el versículo 5 hasta el versículo 10, él hace como una especie de predicación porque primero repite el Salmo, luego lo explica y en tercer lugar lo aplica en el versículo 10. Dice el versículo 5, por lo cual al entrar Cristo en el mundo, esto se refiere a cuando vino al mundo. Una manera hebrea de decir cuando Cristo vino al mundo, cuando Cristo nació. Sacrificio y ofrenda no has querido. Aquí Cristo también, y digo Cristo porque el pasaje nos revela que es Cristo el que lo está diciendo. Eso es lo lindo de entender de que toda la Escritura es inspirada por Dios, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que nos está revelando esto. Que aquí Cristo demuestra que los sacrificios que se realizaban en el antiguo pacto no eran eficaces. Por eso se tenían que hacer todo el tiempo. Pero dice, pero un cuerpo has
preparado para mí. Los planes de Dios fueron desde antes de la fundación del mundo. No es que ocurrió un plan B después de que el hombre pecó. No fue un plan de emergencia. Esto ya fue planeado antes de la fundación del mundo. Y el plan redentor de Dios fue anunciado de muchas maneras. Ya desde Génesis 3:15. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y sin sangre, sin sacrificios, no hay perdón de pecados. De hecho, ya en el Edén, ya en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, hubo un sacrificio por la transgresión. Por ahí a veces se pasa por alto eso, pero fue el primer sacrificio. Me gustaría ver con ustedes Génesis 3:21. Génesis 3:21. Dice, el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Esto ocurrió después de la caída. Una de las primeras cosas que hizo Dios es un sacrificio. El primer sacrificio. Mostrando ya desde el inicio que solo a través de un sacrificio iba a venir el perdón. A través de un sacrificio. Y durante todo el Antiguo Testamento se realizaron series de sacrificios que no lograban quitar el pecado, pero que Dios de esa manera iba anunciando lo que iba a hacer con Cristo. Dice John MacArthur respecto al versículo 21 de Génesis 3, las primeras muertes físicas debieran haber sido las del hombre y su mujer, pero fue un animal. Una sombra de la realidad que Dios daría un día muerte a un sustituto para redimir a los pecadores. Cuando logramos entender esto, cuando logramos entender el sacrificio de Cristo, también entendemos mejor todo el plan redentor de Dios. Y la palabra de Dios comienza a tener más sentido para nosotros. Todos estos libros del Antiguo Testamento, de alguna u otra manera, nos revelan algo que Dios iba a hacer. Y es muy lindo poder entender esto a medida que vamos leyendo, porque vamos a encontrar a Cristo, porque apuntaba a Cristo en el plan de Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 4. Quiero dar un énfasis especial en el hecho de que esto ya estaba planeado incluso antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Cristo vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre. Esto ya estaba planeado, sí, y vino a cumplir en obediencia al Padre. Sacrificio y ofrenda no has querido, dice el versículo 5 de Hebreos, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces, algo que necesitamos dejar bien en claro, y también los hermanos de aquella época, los que recibieron la carta, la audiencia original, debían tener bien en claro, era que esos sacrificios se realizaban, pero no complacía. Esos sacrificios no bastaban. Ninguno de esos sacrificios logró pagar la deuda que el hombre tenía con Dios. Ninguno. La ira de Dios seguía sobre toda la humanidad. No importa cuánto sacrificaban, la ira de Dios seguía sobre ellos. Y a pesar de que existían sacrificios animales, Él seguía recordando los pecados. Pero aquí Cristo dice,
aquí estoy, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. He venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Mostrando de esta manera la sumisión del Hijo. Él también era Dios, pero Él se sometió a la voluntad del Padre. Y esto nos conecta con lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Acompáñenme a Filipenses, recordemos este hermoso pasaje, Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser él igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso pasaje que también nos muestra la actitud que nosotros debemos tener, la actitud de sumisión, sumisión a la voluntad de Dios. El autor de Hebreos explica las palabras de Jesús en los versículos 5 al 7, esas palabras en donde él menciona, tomando de Salmos 40, dice, leamos juntos los versículos 8 y 9 de Hebreos 10. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales ofrecen según la ley. Entonces dijo, mira, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. El sacrificio voluntario que hizo Cristo hizo posible que Él sea la fuente de vida eterna. Si Él no venía, hasta hoy en día se tenían que continuar sacrificando. Pero el sacrificio de Cristo hizo que Él sea la fuente de vida eterna, el único camino. Y hoy tenemos salvación solo por medio de Cristo, porque Él fue obediente hasta la muerte, siendo Dios obediente hasta la muerte. Él fue completamente hombre, al igual que nosotros. Él sufrió todo lo que nosotros también sufrimos en este mundo. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos un sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros, porque Él sufrió lo que nosotros también sufrimos. Dice Hebreos 5 que Él, siendo hijo de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Era necesario que Él venga al mundo y viva como hombre para ser apto para el sacrificio. Él vino a este mundo para hacer ofrenda y ocupó nuestro lugar. Recordemos siempre eso, hermanos. Él ocupó nuestro lugar. Si vos estás acá en esta mañana es porque Él ocupó tu lugar. Si no existieran sacrificios, entonces éramos nosotros los que teníamos que morir. Y no iba a servir igual. Pero era nuestro lugar, era nuestra culpa. Nosotros pecamos, no Él. Nosotros pecamos y Él murió por nuestros pecados, porque era el único que podía satisfacer la ira de Dios, la ira que estaba sobre toda la humanidad. Y dice el versículo 10, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. ¿Cómo concluimos que el sacrificio de Cristo fue superior? Porque antes se necesitaban hacer muchos sacrificios, pero Él hizo uno solo. Los sacerdotes del antiguo pacto sacrificaban todo el tiempo. Él, sacerdote del nuevo pacto, hizo un solo sacrificio. Él fue sacerdote, pero también
fue el sacrificio. Anteriormente, el sacerdote realizaba sacrificios de animales, pero Él es un sacerdote que se sacrificó Él mismo, se dio Él mismo. Y no solamente cubrió provisoriamente, sino que Él cubrió para siempre. Él quitó el pecado. Él quitó el pecado. Ninguno de esos sacrificios quitó la ira de Dios, pero su sacrificio, una vez y para siempre, aplacó la ira de Dios que estaba sobre sus hijos. Y fue perfecto. ¿Por qué? Porque Él era perfecto. Él cumplió ese estándar que ninguno de nosotros podíamos cumplir. Cumplió toda la ley. Fue perfecto. Cumplió absolutamente toda la ley. Entonces, ¿qué sentido tendría seguir sacrificando animales? Esa era la misma pregunta que respondía el autor aquí. Porque en aquella época, si se fijan en los versículos, los primeros versículos, él está hablando en tiempo presente. Es decir, se seguía haciendo sacrificios. Es decir, se seguían haciendo muchas cosas para lograr el favor de Dios, para lograr cubrir los pecados. ¿De qué sirve seguir sacrificando si el sacrificio principal ya se había efectuado? Lo que ellos sacrificaban era solamente la sombra. Es lo mismo que tener a la sombra y a la persona, pero seguir valorando más la sombra que a la misma persona. Ya no era necesario. Entonces, ¿tiene sentido seguir realizando algún sacrificio de animales? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque de ser así estaríamos ignorando todo el sacrificio de Cristo. Y recordemos que esa fue una provisión de Dios. Dios proveyó ese sacrificio, Cristo. Ahora ustedes me dirían, pero acá nadie más sacrifica animales. Eso era algo del Antiguo Testamento y capaz de otros países o en otros lugares, pero acá nosotros no hacemos eso. Sí, pero hay otros sacrificios que se siguen haciendo para lograr el favor de Dios. En esencia es lo mismo. Muchos siguen creyendo que haciendo cosas, vistiéndose de cierta forma, peinándose de cierta forma, teniendo ciertos estilos de vida, van a poder lograr el favor de Dios. Van a poder cubrir sus pecados. Y es lo mismo que ignorar el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque estás ignorando que no depende de vos. Si pones tu fuerza por encima del sacrificio de Dios, tus obras por encima del sacrificio de Dios, entonces el sacrificio de Dios para vos no tiene sentido. Y es lo mismo que sacrificar animales, es lo mismo que pensaban estas personas. ¿Qué nos enseña este pasaje? Primero, que las obras de la ley no salvan a nadie. Las obras no salvan a nadie. Y como les dije, hoy tal vez no hay sacrificios de animales como antes, pero hay otras prácticas que buscan esto. Hermanos, dejemos que el Señor sea y vaya delante de nosotros en todas las cosas. Nosotros no podemos hacer nada. Y hay veces que consciente o inconscientemente ponemos nuestras obras tratando de agradar a Dios. No vas a agradar a Dios. El único que agradó a Dios fue Jesucristo. Y es por Él que hoy podemos llamarnos perfectos. Aunque en realidad no somos perfectos. Vos sabés que no sos perfecto. ¿Y por qué la Biblia te llama perfecto? Te llama perfecto por la obra de Cristo. Porque Cristo sí fue perfecto. Entonces, vos, por medio de Cristo, podés llamarte perfecto. Sos perfectos delante de Dios a pesar de que seguís pecando por el remanente de pecado que hay en vos. Por eso seguís pecando. Así que no hay mérito alguno en vos. Todo el mérito es de Cristo. Este pasaje también nos enseña acerca de que el sacrificio de Cristo es superior. Para los hermanos de esta época era muy importante entender que el sacrificio de Cristo era superior.
y que ya no tenían que estar sacrificando nuevamente. El pasaje apunta y exalta a Cristo el pasaje exalta a Cristo de punta a punta, exalta su obediencia y la eficacia de su sacrificio. Otra cosa que encontramos en este pasaje también es que nos recuerda que la salvación es solo por medio de Cristo, solo por medio de Cristo. Y tenemos que recordar esto todo el tiempo. La ley no puede hacer perfecto a nadie. En Cristo somos perfectos, solamente en Cristo. La semana pasada el pastor Juan Carlos estuvo hablando acerca de la sangre de Cristo y mencionó algo muy importante, que no era solamente la sangre la que tenía fuerza, no la que tenía el poder, sino que era Cristo derramando su sangre. No es la sangre, era Cristo derramando su sangre. Por eso es importante, hermanos, entender por qué Cristo murió. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué su sacrificio fue superior? ¿Por qué tuvo que morir Él y no nosotros? ¿Por qué Él sí era apto y no nosotros? Su sangre tiene poder porque Él era perfecto y fue Él quien lo derramó. Porque no había otra persona que podía hacer, solamente Él. Entonces, dejemos de mirar la sombra, miremos a Cristo. Dejemos de pensar que nuestras obras pueden agradar a Dios en algo. Miremos a Cristo. Nuestra actitud ante esta verdad. ¿Cuál es nuestra actitud ante esta hermosa verdad? Y es que Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Una vez para salvarnos eternamente. Entonces pongamos nuestra confianza en aquel que se entregó como ofrenda por nosotros. Pongamos nuestra confianza en el Señor. El contraste es muy interesante porque los del antiguo pacto, mientras sacrificaban animales, podían decir, estamos sacrificando, pero Dios va a volver a acordarse de nuestros pecados. Vamos a tener que volver a sacrificar. Hoy nosotros no podemos decir eso. Hoy nosotros decimos, Él ya no se acuerda de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo, no nosotros, Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Esto es hermoso. Esto es hermoso. La gracia es hermosa. Y estamos delante y en las manos de Dios. Y gloria a Dios por eso. Porque si algo dependiera de nosotros, hermanos, iba a ser un desastre. Gloria a Dios porque no depende absolutamente nada de nosotros. Y gloria a Dios por el sacrificio de Cristo. Pero jamás vamos a valorar, ni siquiera dimensionar un poco de lo que Cristo hizo mientras no tomemos en serio nuestro pecado. Nuestro pecado es tan grave que llevó a Cristo, a un inocente, a la cruz. Es tan grave que ninguno de nosotros podíamos pagar. Sobrepasa nuestra misma capacidad. Nuestro pecado es tan grave que contrista al Espíritu Santo, entristece al Espíritu Santo. Es tan grave que nos destituyó de la gloria de Dios. Hermanos, esa es la peor noticia. Ese es el problema más grande que cualquier ser humano tiene, el problema del pecado. Principalmente para los que no conocen a Cristo, que van camino al infierno. Y los que conocemos a Cristo, tenemos que ser sinceros, sigue siendo un problema para nosotros. Como dice el apóstol Pablo, eso que no quiero, bueno, eso hago, porque hay todavía un remanente en mí. Y todos seguimos luchando, pero ya no luchamos con nuestras fuerzas, luchamos con las fuerzas del Señor. Ya no luchamos con nuestras fuerzas. Entonces, hermanos, tomemos en serio nuestro pecado, porque ese pecado llevó a Cristo a la cruz. Y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Busquemos esa santidad. Busquemos la santidad. Porque no tenemos excusas, hermanos, no tenemos excusas. El Señor nos dio todas las herramientas que necesitamos.
Y Él nos ayuda y Él nos da la fuerza. Busquemos esa santidad porque eso agrada a Dios. Y si estás escuchando esto por primera vez, si no conoces a Cristo, si realmente no conoces a Cristo, simplemente te congregas o asistís, mejor dicho, y decís, sí, yo ya soy cristiano. Pero en realidad, ¿conoces a Cristo? Hacete esa pregunta. ¿Conoces verdaderamente a Cristo? ¿Vivís como un cristiano? Déjame decirte que el sacrificio de Cristo fue una ofrenda perfecta para salvar a todo aquel que cree. Si no crees, te digo, es el único camino. Si estabas buscando por tus medios agradar a Dios, déjame decirte, no vas a agradar a Dios. Solamente Cristo agradó a Dios. Y sin Cristo seguís siendo enemigo de Dios. Sin Cristo seguís siendo enemigo de Dios. En el mundo van a encontrar muchas teorías acerca de cómo agradar a Dios. Cosas que hay que hacer. Todas las otras religiones te hablan de cosas que tenés que hacer, cosas que tenés que hacer. Pero ahí entra lo que dice la palabra de Dios. O si querés llamarle nuestra religión, que no depende de nosotros. No necesitamos hacer más que creer. Entonces, en conclusión, hermanos, Dios no quería ofrendas ni sacrificios. Eso es lo que nos dice su palabra. No quería ofrendas ni sacrificios de animales. Él se complació con un solo sacrificio, que fue el que Él mismo proveyó. Cristo, el de su Hijo. En el antiguo pacto se repetían porque eran insuficientes esos sacrificios, pero Dios, Jesús, lo hizo una sola vez y para siempre. Y lo hizo de forma perfecta, porque Él fue perfecto, porque Él vivió de forma perfecta. Llevemos en cuenta esto. La cruz no fue un plan B, fue el plan eterno de Dios antes de la fundación del mundo. Cristo tampoco murió para ayudarnos a ser salvos, no, Él murió para salvarnos. Entonces, no es que 99% de Dios y 1% es mío, no, 100% es de Dios. Vos quedás totalmente afuera y no queda más que agradecer por la obra de Cristo. Dice Juan capítulo 1 versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Cristo. La ley fue la sombra que anunciaba a Cristo y Cristo es la realidad que la sombra no podía ser. Él era y fue y es la ofrenda perfecta. Padre Celestial, gracias por tu palabra una vez más. Gracias porque podemos, Señor, encontrar en tu palabra que Cristo es perfecto. Gracias porque podemos, Señor, encontrar a Cristo a través de tu palabra. Exaltar su sacrificio, exaltar a Cristo y también recordar quiénes somos nosotros y cuánto necesitamos. Necesitamos, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, a crecer en santidad. Necesitamos, Señor, cada día tener un tiempo de oración, de leer tu palabra. Llévanos, Señor, quebrantar nuestros corazones porque te necesitamos. Ni siquiera nosotros somos conscientes de cuánto te necesitamos, Señor, pero la necesidad es muy grande. Queremos, Señor, ser como el salmista que se deleitaba en tu palabra, en conocerte. Perdonar nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, porque hay veces que hasta de forma consciente buscamos ese favor por medio de nuestras obras e ignoramos que no hay absolutamente nada, Señor, que nosotros podamos ofrecer, porque Cristo ya lo hizo, porque Cristo ya lo ofreció. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu amor, por la salvación. Gracias, Padre Celestial. Descansamos en Cristo y nos dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.